Sí, Gracias. Bueno, vamos a empezar un poco a reflexionar colectivamente con una síntesis de algunos elementos importantes que plantean Kotler y Keller en este capítulo sobre el desarrollo de estrategias y planes de marketing. Es muy importante que ustedes consideren o que partamos, digamos, de los conocimientos previos que ustedes ya tienen. No sé si recuerdan que en el módulo 6 se trabajó, eh, digamos, una introducción a el planteamiento de Michael Porter sobre las estrategias competitivas. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Bueno, seguramente tuvieron todos diferentes profesores, pero quien introduce, digamos, una reflexión muy importante sobre el mercado y las estrategias de mercado es precisamente Michael Porter. Jorge levantó la mano, si nos quieres compartir. sí, profesora, lo vimos. Las estrategias que maneja Porter son tres, que es de diferenciación, de costo de ventas y el último que es el enfoque dentro de un nicho de mercado acerca de la diferenciación y el costo de ventas. Así es, muchas gracias, Jorge. Pero bueno, lo que tenemos que recuperar, así de manera central, es que las estrategias, esta de las que hablaba hace un rato, creo que Daniel, las estrategias no podemos inventárnoslas nosotros, no podemos sacárnoslas de la manga. Entonces, la definición de estrategias está completa o debe estar completamente articulada o articulada en la medida de lo posible con lo que está ocurriendo en el entorno de las organizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la planeación se hace precisamente para definir caminos, rutas, escenarios a la organización, a la empresa, para responder adecuadamente de acuerdo a las condiciones cambiantes de su entorno. Recuerden una cosa, las empresas, las organizaciones, ningún tipo de organización vive en el vacío, es afectada constantemente por lo que está ocurriendo afuera, desde los factores económicos, políticos, geopolíticos, sociales, de salud, ambientales, tecnológicos, etcétera. La semana pasada discutíamos sobre las tendencias, les puse un pequeño articulito en el Facebook y bueno, pues estas tendencias llevan a cambios en el entorno que afectan las decisiones y las rutas que toman las organizaciones y las empresas en general, ¿no? Y entonces esta unidad o este tema tiene mucho que ver con el desarrollo de estrategias que tomamos cuando hacemos una planeación estratégica. En ese sentido, reitero, las estrategias no son las que nosotros nos inventamos, tienen que ver con un análisis puntual de lo que está ocurriendo en el entorno. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Recuerden No, que pueden levantar la mano, ¿sí? A través del Zoom. Otro elemento o el texto, este capítulo empieza señalando, eh, otra vez enfatizando nuevamente, que el texto parte de un enfoque que ya no es el enfoque tradicional en ventas, que parte de este enfoque que intenta generar, proveer valor para el cliente. Y en ese sentido, en vez de partir del producto o servicio de la organización, parte de un análisis del mercado meta, se fija en cómo proveer ese producto o servicio y cómo comunicarlo, a través de qué medios llegar al público, al mercado objetivo, al mercado meta, a quienes queremos nosotros comunicarle este valor que nosotros tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues el enfoque es completamente diferente. Pero una vez que partimos de este supuesto, lo primero que tenemos que pensar es que los planes de marketing son precisamente los que nos permiten establecer esas estrategias que pueden ser estrategias específicas de mercadotecnia o las estrategias para posicionar a nuestra empresa u organización en el mercado. En este caso, hablamos de las estrategias porterianas, pero estas, digamos, decisiones de crecimiento que debe de tomar cualquier organización, pues tienen que estar orientadas por algo y no solo por mis ocurrencias. Si yo no hago
un buen análisis del mercado, de los segmentos de mercado, de los competidores, de los productos que se ofrecen, de los servicios que se ofrecen, pues mi planeación va a estar equivocada y mi estrategia va a tener muy poca eficiencia o poco éxito en la obtención de resultados. En ese sentido, bueno, ¿para qué nos sirven los planes de marketing? ¿Y qué nos dicen Kotler y Keller? Bueno, pues van a orientar definitivamente todas las actividades que hagamos en el ámbito de la mercadotecnia de la empresa, pero también, y esto es fundamental, nos van a servir para mejorar nuestras estrategias, para cambiar nuestras estrategias, para adaptar nuestras estrategias. Muchas veces nosotros creemos, no solamente nosotros, ustedes como estudiantes o nosotros como estudiosos, sino los empresarios tienen la idea de que la planeación es un documento que dice lo que debemos hacer de hoy y para siempre. Y en realidad no es así. La planeación es un instrumento que nos permite tomar decisiones y en donde están delineados caminos. Pero imagínense ustedes que son los pilotos de un avión y que tienen su plan de vuelos ya predeterminado, listo, etcétera. Pero van a pasar por una zona muy conflictiva de turbulencias, pues a lo mejor tienen que hacer ajustes en su planeación. Y lo mismo les ocurre a las empresas. Si no hacen ajustes, pues lo más seguro es que tengan que salir del mercado, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de estrategias, necesariamente tenemos que hablar de los enfoques para la planeación general que va a estar articulada con la planeación de las estrategias de mercadotecnia, ¿no? Porque recordemos, las estrategias nos van a servir para posicionar a mi organización, a mi empresa en un mercado determinado. Vamos a avanzar un poco más. En ese sentido, rescato en esta lámina nuevamente estos dos enfoques que van a alimentar a la planeación. El enfoque tradicional relativo a las ventas, al marketing de ventas, y el enfoque que está centrado en la generación de valor, en la entrega de valor para los clientes. ¿Cuál es la diferencia entre ambos enfoques? Bueno, ¿qué ponemos como prioridad? ¿Pones como prioridad a tu organización, a tu empresa o pones como prioridad a tu cliente? Si ponemos como prioridad al cliente, ¿sí? Una buena selección de nuestro consumidor y una clara oferta de valor, pues entonces tenemos muchas mayores posibilidades de ser capaces de adaptarnos rápidamente a las nuevas demandas y necesidades de ese consumidor. Si por el contrario somos sumamente rígidos y tradicionales y nos posicionamos precisamente en una alternativa centrada en la venta de mi producto a como de lugar, pues entonces tendremos pocas alternativas, pocos caminos para hacer los cambios y los ajustes que el entorno demande, por ejemplo. Vamos a avanzar un poco más. En ese sentido, bueno, los autores enfatizan algunos procesos empresariales básicos en los que los mercadólogos tienen que enfocarse, comprender, analizar, de manera que podamos implantar nuestras estrategias de una manera adecuada. Y en ese sentido, ¿cuáles serían estos procesos? Bueno, pues básico, pero tan básico que muchas de las micro y pequeñas empresas que tenemos a nuestro alrededor no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque incluso se crean sin ninguna planeación detrás. Entonces no hacen un seguimiento del mercado, no conocen quiénes son sus competidores. Y ya no digamos sus grandes competidores, sino los competidores que están en su misma cuadra, en su mismo nicho de mercados, en el producto exactamente similar al que están ofreciendo, etcétera. Tenemos además que generar maestría en estar llevando nuestra oferta como empresas a nuestro cliente, en la captación de nuestros clientes y fundamental en el marketing de relaciones, en administrar las relaciones con los clientes. Me gustaría mucho que alguno de ustedes me comentara qué entendemos por relaciones con los clientes o administración de las relaciones con los clientes. ¿Qué actividades se integrarían dentro de este proceso empresarial? Pueden levantar la mano, recuérdenlo.
Paula. Bueno, yo considero que para llevar un seguimiento de los clientes, bueno, nosotros nos tenemos que pasar a lo que no sé, el segmento de ventas o las personas que están encargadas de ventas tienen sus registros, con qué frecuencia compran, qué es lo que más les gusta, qué es lo que les disgusta, y como lo comentaban nuestros compañeros, pues a través del pronóstico de las 4P, pues se puede obtener un seguimiento pues concreto de cada cliente en específico o particular, y de ahí lo podemos ir como seleccionando de acuerdo a sus gustos o a sus preferencias para lanzar, no sé, quizá ofertas o acciones que les favorezcan y que les permitan seguir en contacto con la organización o que la organización sea de su preferencia. Así es, Paula, es fundamental en ese sentido tener o desarrollar capacidades para llevar un registro puntual de nuestros clientes, pero esto es algo muy difícil de implantar, por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas, en las empresas informales, en las organizaciones pequeñas. Entonces, son actividades que pueden rendir muchos frutos, que son poco costosas de implantar en una organización, pero que no se hacen. Tendríamos que buscar por qué. Está Brenda Ayala, ¿nos quieres compartir tu comentario? Y después Jorge Trejo. Sí, gracias, profesora. En lo que preguntó que qué sería generar relaciones con los clientes, se trata de generar un vínculo o una conexión con nuestros clientes, como lo mencionaba mi compañera, a través de, por ejemplo, promociones, y podríamos enviarles promociones, no sé, se me ocurre por correo electrónico. El chiste es que los clientes se sientan como identificados y que crean o piensen que la empresa se preocupa por ellos y está al tanto de lo que necesitan. Entonces así se van a sentir identificados y vamos a crear fidelización. Así es. Y para esto, pues lo primero que tendríamos que hacer, por ejemplo, si ustedes están trabajando con una empresa o con cualquier organización que brinde servicios, pues tendríamos que tener el registro de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué les gusta comprar a nuestros clientes? ¿Qué características tienen? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Y empezar a generar, digamos, un conjunto de servicios y productos para atender necesidades y demandas específicas de ellos, ¿no? Y esto además incluiría también, por supuesto, los procesos de administración de pedidos. Vamos con Jorge Trejo. Sí, ya nada más para complementar la parte que acaban de comentar mis compañeras y justo esto de la fidelización, una forma de lograr esto es a través del servicio postventa. Nos Así es. comentaba un profesor el trimestre pasado que, por ejemplo, una de las grandes técnicas de las empresas que venden coches, por ejemplo, es que al momento de uno vender el automóvil, también te venden como un plan de estarle dando mantenimiento al coche. Entonces ellos te están marcando, te están hablando y todo para generar esta parte de relación entre el cliente y la empresa que lo vendió. Ellos les dan una atención y todo esto, pero además de eso, como es un plan que acaba a lo mejor después de un año, el cliente, pues cuando se le descompone el coche, dice, bueno, ¿a dónde lo llevo? Pues donde yo me sentí seguro es crear también seguridad para el cliente y como decían mis compañeras antes, ¿no? Que se sientan representadas por los valores de la empresa. Entonces es así como nosotros vamos a lograr esa fidelización a través del servicio postventa. Y que muchas empresas grandes lo manejan, pero también deberían de manejar las pequeñas y medianas empresas, no simplemente te gustó mi servicio, te gustó mi producto, en el caso de un restaurante, te gustaron mis alimentos, eso ya implica también el servicio postventa. Así es, y este servicio postventa va a ser parte de lo que Porter incluye como actividad fundamental en la cadena de valor, ¿no? Que es otro de los conceptos que se analizan precisamente en este capítulo, que nos permite ya empezar a realizar una planeación estratégica para de ahí seleccionar las mejores estrategias de mercadotecnia para posicionar nuestro producto o servicio. Pero efectivamente, como dicen, hay muchas pequeñas actividades fáciles de implementar,
con muy bajos costos o sin costo, que podrían ayudar a cualquier empresa, incluyendo a las microempresas, a hacer un seguimiento de los clientes, a administrar sus pedidos, por ejemplo, a llevarlos o hacer que lleguen a su destinatario a tiempo. Y esto sería parte también de lo que se conoce como marketing de relaciones o mercadotecnia centrada en las relaciones, que es un concepto que vimos también la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice en este sentido la cadena de valor de Porter o qué relevancia tiene para hacer la planeación estratégica del marketing y establecer las estrategias específicas que vamos a aplicar para promocionar nuestro producto o nuestro servicio? Rápidamente se las recuerdo. Porter, a ver, primero alcen la mano quienes sí saben qué es la cadena de valor de Porter. Brenda Ayala, Daniel, Luis Enrique, Brenda Romero, Alan, Daniel Medina, Eduardo Esparza, Rodrigo Martínez, Jorge Trejo, muy bien. Raúl Ledesma, Alberto Villanueva. Bueno, parece que casi todos tienen claro qué es la cadena de valor de Porter. Vamos a retomar rápidamente los dos ejes a través de los cuales divide esta cadena de valor Porter, a partir de la cual define las estrategias para que una empresa compita en su mercado. Es importante que silencien sus micrófonos, por favor, porque estamos oyendo música, por ejemplo. Y bueno, las actividades primarias que incluyen, pues la logística de entrada, la de salida, la transformación, por ejemplo, de los productos, la comercialización y los servicios postventa, de los que hablaban hace un rato. Y las actividades de apoyo aluden a la provisión de materia prima, por ejemplo, al apoyo para el desarrollo tecnológico, a la administración de los recursos humanos en las diferentes actividades primarias, así como a la infraestructura de la empresa. Y recordemos que cuando Porter habla de la infraestructura de la empresa, no se refiere a los edificios, sino a todas las actividades de apoyo que están a lo largo de toda la cadena de valor para que produzcamos el servicio o el producto al que nos estamos orientando. Y en ese sentido podríamos encontrar o señalar que todo el apoyo, por ejemplo, informático, sería parte de la infraestructura de la empresa, lo que nos permite trabajar cada día. Vamos a ver una imagen de esta cadena de valor solo para recordar. Fíjense, aquí en la infraestructura, ¿sí?, tenemos el financiamiento, la planeación como parte de las actividades, digamos, de soporte. En otros enfoques se les llaman, por ejemplo, actividades adjetivas o funciones adjetivas, la relación con los inversionistas, entre otros. Pues en la gestión de recursos humanos vamos a tener desde la selección de personal, la capacitación, la retribución y los incentivos, etcétera. En las compras vamos a tener la provisión para todas las áreas y actividades primarias. En marketing y ventas, bueno, pues vamos a tener toda la parte de promoción, de ventas, de publicidad. Y en servicios postventas vamos a tener lo que señalaban ustedes, desde instalación y soporte al cliente, quejas, reparaciones, fidelización, etcétera, ¿no? Entonces, esta cadena de valor es importante porque a partir de esta cadena de valor, Porter propone qué estrategia debe seguir la empresa a partir del análisis de su entorno y a partir también de identificar las fortalezas y debilidades de la propia empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas fortalezas y debilidades de la empresa, en función de las amenazas y oportunidades del entorno, nos va a permitir a nosotros ver hacia dónde vamos a orientar las estrategias de mercadotecnia en función de los objetivos que tenga la organización en su conjunto, ¿no? Esto sería la parte esencial. En ese sentido, los administradores, recuérdenlo, son analistas de las organizaciones. ¿Para qué el análisis? Pues para tomar las mejores decisiones, las decisiones que le van a permitir a la empresa subsistir en el entorno, subsistir en el mercado, permanecer y mejorar sus servicios. Este es un cuadro
tomado de un artículo interesante venezolano del 2004, en donde se presenta cuál es la cadena de valor para una empresa en el sector de la confección. Y aquí fíjense, en el ámbito de la infraestructura van a ver ustedes que ellos identifican los convenios que establece la empresa para reducir los costos y para el entrenamiento de su mano de obra, así como la implantación de tecnología. Mientras que en investigación y desarrollo ponen, por ejemplo, la implantación de tecnologías para evaluar la calidad de las materias primas, ¿no? Entonces, cada empresa de cada sector tiene que hacer su cadena de valor. ¿Para qué? Pues para identificar las debilidades que tiene como empresa y las fortalezas que le pueden llevar a tomar o a seleccionar las mejores estrategias de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Básicamente, ese es el planteamiento porteriano que nos permite asociar nuestra empresa con el entorno y en ese sentido articular las decisiones de crecimiento de la empresa, de llegar a nuevos mercados, de enfocarse en un nicho de mercado a partir de las capacidades actuales de la empresa, ¿no? Y en eso, pues el marketing es fundamental para apoyar precisamente el cumplimiento de los objetivos. Este es otro modelo que saco un ejemplo de un documento de ProMéxico que nos plantea o nos muestra el modelo de alianzas de una cadena de valor internacional. ¿Cómo funciona? Bueno, pues dice ProMéxico, inicia con la vinculación nacional entre los proveedores nacionales, ¿sí? Las empresas proveedoras nacionales que se asocian con la empresa multinacional, ¿no? Los proveedores nacionales, por ejemplo, pensemos, podrían proveer de llantas para la industria automotriz. Cualquiera, por ejemplo, podemos pensar en las que están en Aguascalientes, en Puebla o en Tlaxcala. De aquí nos vamos a la exportación directa, ¿sí? A partir o considerando las características de los proveedores para finalmente fortalecer la cadena de suministro nacional a través de ¿qué? De inversiones conjuntas, de alianzas estratégicas, de licenciamiento de tecnología, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el concepto de cadena de valor lo podemos llevar más allá de la empresa también para ver cómo nos articulamos en cadenas internacionales, ¿no? Esto tiene una visión o también una parte que debemos criticar mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque las empresas multinacionales hasta ahora han establecido, digamos, las condiciones para esas relaciones, dando poco espacio a las pequeñas empresas mexicanas para participar también en esas cadenas de valor con productos o servicios de mayor valor agregado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, este problema excede, digamos, el que estamos trabajando aquí. No sé si alguien levantó la mano o tienen alguna duda hasta este momento. Bueno, si no tienen dudas, vamos a tratar de terminar esta parte para continuar en la comprensión o en la reflexión de este capítulo sobre el desarrollo de estrategias y planes de marketing. Y me preguntarán ustedes o se preguntarán ustedes, ¿por qué nos centramos tanto en Porter? ¿Por qué hablamos tanto de cadena de valor, de competencias centrales, etcétera? Bueno, pues porque esta teoría, este enfoque porteriano se retoma mucho en la mercadotecnia para analizar cuáles son las competencias centrales de las empresas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas competencias que se generan a partir, digamos, o por la solidez de la cadena de valor, nos van a permitir generar ventajas competitivas en nuestras empresas y que nuestro consumidor perciba esas ventajas. ¿Para qué? Pues para que nos prefiera por sobre la competencia, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene amplia aplicación en diferentes organizaciones y en todos los mercados, diría yo. ¿Por qué? Porque el concepto de competencia central está asociado a la generación de capacidades distintivas que posicionan a la empresa como una organización que ofrece productos y servicios a través de ciertas capacidades que son difíciles de imitar. Y yo no sé si estoy hablando demasiado en abstracto. Me gustaría, por ejemplo, ponerles un ejemplo o que ustedes pusieran un ejemplo. ¿Alguno de ustedes tendría una idea
más concreta de a qué nos referimos cuando estamos hablando de una capacidad distintiva en una empresa que puede llevar a que un consumidor prefiere esa empresa por sobre a sus competidores? A ver, vamos a ver. Alberto Villanueva, no has hablado, ¿verdad? ¿Qué entendiste No, de capacidad distintiva? pues podría ser lo que, bueno, sí, es lo que distingue a la marca de otras, ¿no? Podría ser. Es No por lo que solo, entiendo. no solo la marca, o sea, tiene que ver con lo que hace la empresa diferente. Sí puede ser una marca muy valorada en el mercado, por ejemplo, pero si pensamos al nivel de las micro y pequeñas empresas, pues puede ser, por ejemplo, que no podamos movernos, digamos, en el terreno que plantea Porter, pero podemos encontrar que una tienda de abarrotes ha sido capaz de desarrollar competencias centrales que le permiten tener una ventaja competitiva en su nicho de mercado. Por ejemplo, a lo mejor está abierta toda la noche y toda la noche recibe pedidos y responde a los pedidos con 15 en 15 minutos, por ejemplo. Esto es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces, estas capacidades distintivas, si nos vamos a la teoría, pues la teoría es sumamente, yo diría, o desde mi punto de vista, rígida, porque nos habla de capacidades ilimitables, inigualables, muy particulares. Pero si somos más terrenales o ajustamos la teoría a lo que ocurre, digamos, con nuestras micro y pequeñas empresas, pues vamos a ver que las que logran sobrevivir aún en entornos muy complicados son porque han desarrollado un servicio de primera, por ejemplo, y la gente sigue prefiriendo ir a la tiendita de la esquina que al Oxxo, porque en el Oxxo a lo mejor están cambiando de empleados constantemente y en la tiendita de la esquina lo atienden muy bien y siempre le consigue lo que quiere, por ejemplo. Jorge. Sí, por ejemplo, una de estas estrategias, o sea, sabemos que Oxxo, por ejemplo, 7-Eleven y todas estas tiendas aceptan, por ejemplo, tarjetas de débito y crédito y muchas tienditas de la esquina ya han implementado el servicio de, bueno, de que aceptan este tipo de pagos y pues eso ante sus competidores, que son igual otras tiendas de la misma zona, pues prefieren ir a esa porque a lo mejor muchas veces no tienes el efectivo y prefieres pagarlo con la tarjeta, ¿no? Uh-huh. O cuando muchas tiendas también, eso se estilaba mucho, estas tienditas de la esquina te permitían no pagar y podías pagar a final de mes o en la quincena o a la semana y te daban una serie de productos de primera necesidad y tú como ama de casa pues no tenías que preocuparte si no tenías dinero porque podías pues resolverlo de esta manera, ¿no? Entonces, yo les diría, no pensemos en las capacidades distintivas de las grandes empresas, pensemos un poco más aterrizadamente en las micro y pequeñas empresas que tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto, esto aplica también para las marcas, esto aplica para las empresas que tienen un gran portafolio de patentes que las diferencia de otras y que no pueden ser imitadas porque han desarrollado una serie de conocimientos pues que las otras no tienen. ¿De acuerdo? Bueno, otro elemento importante, y aquí ya nos vamos a orientar mucho más hacia lo que tiene que ver con la planeación estratégica. Bueno, en la página 37 del capítulo 2 de Kotler y Keller encuentran ustedes esta figura en donde vemos, digamos, los diferentes niveles de la planeación estratégica. Pero estos niveles de planeación estratégica se ocurren, digamos, cuando estamos hablando de grandes corporativos. Recordemos que esta sería una deficiencia del texto de Kotler y Keller y en general de los libros que se publican pues, por autores de otros países que hacen, digamos, identifican estas buenas prácticas de acuerdo a su trabajo generalmente en grandes corporativos, empresas multinacionales. Pero en México recordemos que el 97% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas que probablemente no tengan un gobierno corporativo
no tengan unidades estratégicas de negocios, no tengan una estructura divisional. Pero esta planeación se puede aplicar también a empresas medianas, a empresas pequeñas, incluso a microempresas, porque eso sí, todas las organizaciones, todas las empresas de cualquier tamaño tienen un entorno, ¿sí?, que cambia y que les presenta constantemente problemas y a los que ellas tienen que adaptarse tomando las mejores decisiones para asegurar su sobrevivencia, ¿no? Entonces, en la primera columna, digamos, de color gris, este proceso empieza o empezaría en la planificación corporativa. Díganme el ejemplo de una empresa que hace planificación corporativa, de las que ustedes conocen. Inditex. Inditex tendría que hacer una planeación corporativa, por supuesto. Una empresa mexicana. Bimbo. Bimbo, por supuesto, tiene que hacer una planeación corporativa y hacen una planeación divisional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planificación de unidad de negocio? Partiendo otra vez de los mismos ejemplos de Inditex y de Bimbo, por ejemplo. Puede ser que esté relacionado con la ubicación del negocio, vaya, por regiones. Podría ser si nuestra segmentación es por regiones, ¿sí? O podría ser que nuestros segmentos estén definidos a partir del poder de compra del consumidor. Entonces, en el caso de Inditex, podríamos pensar en una planificación de unidad de negocio, diferenciando la planificación que hace Zara de la que hace Bershka, por ejemplo. En el caso de Bimbo, podríamos pensar en su línea de pan elemental y en su línea de pan, tiene una línea de productos artesanales. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pero todavía más, podemos hacer una planificación por producto, ¿sí? En este caso, en el caso de Bimbo, por ejemplo, podríamos pensar en el pan integral artesanal como una línea de planificación de producto. ¿Dónde queremos introducirlo? ¿Cuál va a ser nuestro segmento? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Qué estrategias queremos para ese producto específico? Etcétera. Entonces, en general, la mercadotecnia se empieza a trabajar desde las unidades de negocio, porque a nivel corporativo y divisional tenemos la planeación estratégica. Esta que nos lleva o bien a posicionarnos a través de costos o bien a posicionarnos a través de la diferenciación o de enfoque. El marketing responde a esas grandes estrategias. ¿Dónde quiero estar? ¿Sí? Sin embargo, bueno, tenemos que tropicalizar mucho estos conceptos para aplicarlos al tipo de empresas y de organizaciones que nosotros tenemos. Una vez que realizo la planificación, pues obviamente vamos a la organización, a la implementación y después a la medición de resultados a partir de las metas de desempeño que pusimos y tomamos las acciones para corregir lo que no se logró y ajustar nuestras estrategias y nuestras acciones para lograr precisamente esto. Y bueno, antes de que pasemos a una sesión, digamos, de dudas, yo les preguntaría, en primer lugar, ¿cómo genera, de acuerdo a lo que ustedes entendieron, de acuerdo a lo que hemos reflexionado en ese momento, de qué manera el marketing puede generar valor para los clientes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos pueden compartir? Vamos a ver, ¿quién no ha hablado? Raúl Ledesma. ¿Quieres compartirnos qué piensas acerca de cómo generar valor para los clientes? ¿No está Raúl Ledesma? ¿Ya se fue a tomar café? ¿Raúl? ¿Mariana? ¿Silva? Hola. Sí. ¿Qué pregunta, perdón?
¿cómo genera el marketing valor para los clientes? Puede generar valor en tanto a la calidad del producto o hasta en el servicio, llegando a traer la satisfacción del cliente. Para ello se deben identificar los puntos o, por así decirlo así, los puntos o los gustos más bien de los consumidores. Muy bien. No sé si... Mariana, Daniel Alejandro quiere también plantearnos plantearnos sus ideas, y después Eduardo y después Raúl. Ok, bueno, para mí generar valor en el cliente, bueno, se logra por medio de los canales de comunicación, es decir, todas las propuestas que nosotros generamos en una organización tienen valor para determinados consumidores. Sin embargo, este valor pues no es como tal hasta que no se lo comunicas al cliente. Así es, la parte de la comunicación es vital para la mercadotecnia, y en ese sentido vamos a dedicarnos por lo menos 2 semanas a trabajar precisamente en la comunicación, porque puede ser que la empresa sea la mejor, tenga los mejores precios, pero el cliente no lo sabe. Y si no somos capaces de transmitir precisamente este valor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, bueno, pues va a ser muy difícil que tengamos una mayor participación de mercado, por ejemplo. Seguía, creo que Eduardo, y luego Raúl Ledesma. Sí, maestra. Por ejemplo, bueno, yo lo veo allá de donde soy, en Acapulco, el Mayan Palace, Sí. tiene una forma de venderte no solamente como contratación de una vez en el hotel, sino te venden una membresía, la cual tiene un costo anual o mensual, dependiendo de cómo la quieras adquirir, y con ella tienes acceso a todos los resorts de todo el país, o sea, no solo el Acapulco, ¿no? Entonces creo que ese es como un ejemplo de pues cómo le puedes dar valor al cliente, otorgando un servicio a través de un medio, pero pues un servicio general para que pueda ir, si viaja 2, 3 veces al año, pueda ir a diversos destinos turísticos. Así es un enfoque interesante, donde ya estamos ofreciendo a nuestro cliente un programa de actividades, de experiencias y de servicios que puede resultar muy atractivo para él, ¿no? Estaba Raúl y luego Luis Enrique. Sí, profesora, perdón, hace rato lo que pasa es como estaba conectado vía Bluetooth unos audífonos, se descargaron y tuve que cambiarlos. No Por te eso yo no alcancé a preocupes. contestar. Sí, por ejemplo, algo que puedo yo plantear con base a la experiencia que he tenido en ese trabajo que estoy, hay una tienda que se llama Decathlon, que es de deportes. ¿Cómo le genera el valor al cliente sabiendo que compite con monstruos, por ejemplo, como Marty? En este caso, él le da una membresía al cliente sin costo. ¿Qué consiste dicha membresía? Es decir, cuando adquiere algún producto no tiene que conservar el ticket para hacer un cambio de evolución. Simplemente le pedimos su correo electrónico, que se lo registramos al acudir, y él puede, digamos que nosotros le guardamos sus compras electrónicas y él puede así hacer sus cambios y devoluciones. De esta forma, es lo que le da impulso, le da valor al cliente al momento de que visite esta tienda, y así puedes ir ganar pues su confianza y el cliente se sienta satisfecho. Así es, muchas gracias. Y además de esta manera, o este tipo de programas genera precisamente lo que buscamos, que es la fidelización de nuestros clientes, ¿no? Que nos prefieran a nosotros por sobre estos grandes competidores. Y uno diría, no, pero pues no hay manera de ganarle a Martí, o no hay manera de ganarle a Innova Sport. Pero sí hay manera, si identificamos muy bien a nuestro mercado meta y el segmento del mercado en el que tenemos que estar trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente hay gente que prefiere tener otro tipo de atención o de servicio, aunque sea una tienda mucho más pequeña. En ese sentido, tenemos que elaborar este tipo de estrategias. Estaba, creo que Luis Enrique. Sí, lo que decía mi compañero Lalo me recordó una cadena de hoteles que es RCA, no sé si sea la misma, pero básicamente lo que ofrecen es una membresía, pero su estrategia de venta es ofrecerla como una inversión, o sea, te hacen creer que lo que tú estás comprando es algo que le vas a poder dejar a tu familia. Y Por bueno, respecto a ejemplo, la pregunta que decía cómo genera el marketing valor para los clientes, pues así como lo vimos en clase, yo creo que se puede generar desde todos lados, ¿no? O sea, tomando la perspectiva de la cadena de valor, pues
está en todos lados. La cosa sería definir cómo aplica, ¿no?, la cadena de valor a cada empresa. Se fue la comunicación con Luis, pero bueno, toca un punto relevante. En la cadena de valor, por ejemplo, podemos identificar áreas de oportunidad, por ejemplo, para disminuir nuestros costos. Si eficientamos, por ejemplo, el almacenaje o la producción, o si conseguimos materia prima más barata, o hacemos una alianza con nuestros proveedores para que tengamos materia prima de manera constante y barata. Y esto obviamente pues va a tener un reflejo en el precio del producto, y en ese sentido pues estaríamos dando un mejor servicio al proveedor. Si también generamos actividades de servicio postventa o paquetes de servicios para nuestros clientes, pues entonces estamos también identificando oportunidades en la cadena de valor que nos van a permitir precisamente dar mayor valor a nuestro cliente, ¿no? Si damos una mejor atención, somos más eficientes, tenemos un mejor producto, tenemos menores precios que la competencia, estamos dando mayor valor al cliente. Además, si lo consideramos en términos de sus necesidades actuales y futuras, en términos de sus demandas, en términos también de sus deseos. ¿Hacia dónde está cambiando nuestro cliente? ¿Cómo está cambiando nuestro cliente? ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre este tema. Este tema es muy interesante y bueno, vamos a hacer algunos análisis sobre el mercado, sobre nuestros competidores. Y aquí déjenme enseñarles rápidamente otra lámina para clarificar el concepto nuevamente de entorno, ¿sí? Esta es de Cabanelas, es un texto interesante, y en esta figura simplemente nos están mostrando los autores que la organización, no solo pensemos en empresas, siempre está rodeada por un entorno específico, otros autores le llaman microentorno, Malotra en el texto Investigación de Mercados le llama entorno funcional, y el macroentorno o entorno general. En el entorno general, recordemos, tenemos que analizar factores económicos, socioculturales, políticos y legales que van configurando precisamente este marco en el que se desenvuelven las empresas, mientras que en el específico ya tenemos datos concretos